postran a adorarle y cantan al Cordero que venció. Los que menosprecian, los que en Él creerán, le cantan a aquel que ya venció. Tu nombre más alto, tu nombre más grande, tu nombre sobre todo es. Y todos los poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, cantan la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te apenas tienes salvación, dale al Cordero que venció. Si te alimentas, su nombre ha puesto en ti, dale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén, claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Y tus hijos cantarán, Rey de Reyes, Dios, santo, por siempre tú serás, santo, santo por siempre. Levante su voz al Señor, sus manos y dígale, claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre.
grande tu nombre, sobre todo sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre, sobre todo claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para que todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Con denuedo hable de él como debo hablar. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Queremos en esta hora extraer lo que tu Espíritu tiene para nosotros. Sabemos que el ser humano, el hombre, no nos puede dar nada. Necesitamos una palabra que viene directamente de tu corazón. Y tu Espíritu la trae a nuestro espíritu, a nuestros oídos. Abre nuestros oídos espirituales en esta noche. Abre nuestros ojos para que veamos. Abre nuestros ojos espirituales como le abriste los ojos al criado del profeta, que cuando abrió los ojos entendió y dijo: son más los que están con nosotros que los que están afuera. Abre nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, para que podamos ver en lo celestial, en lo espiritual, que tú estás con nosotros. A través de esta palabra podamos también crecer en la fe y que podamos llevarla y presentarla donde quiera que sea. Llevar la palabra de verdad, porque Jesucristo es la palabra y es la verdad. Gracias por todo esto, Señor. Rogamos que nos bendiga, que podamos recibirla y ponerla por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra de Dios. En el glorioso nombre de Jesús, amén y amén. Le invito a glorificar a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, los versos que hemos leído en esta hora nos hablan, tal como le decía al comienzo, la armadura de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo estaba prisionero, estaba en la cárcel, y él veía los soldados romanos con las armaduras, con la vestimenta, y el Espíritu Santo le inspiró para que pudiera escribir esta carta a los efesios de cómo debían vestirse los cristianos en ese tiempo y en este tiempo. La palabra es para este tiempo, es para usted, es para mí. Amén. Que Dios nos ayude en esta hora. Fíjese que tenemos que vestirnos como Dios quiere que nos vistamos en lo espiritual, no a la manera nuestra. El hombre en el jardín del Edén, cuando pecó, desobedeció a Dios, quiso vestirse como él pudo. Dice la Biblia que sacó hojas grandes por ahí, se tapó, pero a Dios no le agradó esa vestimenta, porque era una vestimenta con el esfuerzo humano.
Él extendió la mano para cubrirse, él trabajó para hacerse de aquella ropa y taparse con hojas grandes, como dice la Escritura. Pero el Señor dijo, no es con esa ropa que te vas a vestir. Y dice la Escritura que Dios le proveyó de pieles y se cubrió con pieles, lo que habla de un sacrificio. Para que hubiera pieles tuvo que correr sangre, tuvo que haber un derramamiento de sangre de algún animal, con piel de animales. Y esa vestimenta le agradó a Dios, porque estaba en la sombra anunciando lo que iba a hacer Jesucristo en un tiempo más adelante, que Él iba a derramar su sangre por nosotros y que iba a dar su vida en la cruz para que nosotros podamos ser salvos, no por mérito, sino por gracia. Amén. Usted es salvo no por mérito, no porque usted es bueno, no porque usted da limosna. Usted es salvo porque hubo uno perfecto que pagó su culpa. Hubo uno que se llama Jesucristo que pagó en la cruz. Y el precio fue muy alto, fue precio de sangre. Amén. Dice la Escritura que Él envía su palabra y su palabra no vuelve vacía. Y dice, porque cumple mi propósito. La palabra de Dios es vida, es viva y eficaz. Amén. El escudo de la fe. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. El escudo protege a los soldados de las flechas, de las lanzas. Recuerden que en ese tiempo eran las armas que usaban, tal vez piedras. Y el escudo de la fe a nosotros, dice la Biblia en una parte, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que tener fe. Y la fe, dice la Biblia, que se muestra con obras, no con palabras. Yo puedo decir, yo te amo, Dios, y el día que necesitábamos de ti acá no viniste a servir en la iglesia. El día que Dios necesitaba de ti, te despertó a las 3 de la mañana, necesito que ores por tal persona, te diste la vuelta y seguiste durmiendo. Con la boca es muy fácil. A Dios se le ama con los hechos. Amén. A Dios se le ama con hechos, no con palabras. Dice la Biblia, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que Dios nos ayude. Necesitamos amar al Señor, pero para amar al Señor tenemos que encontrarlo, o que Él nos encuentre a nosotros, disponer nuestro corazón. Dice que a la verdad, dice, el Señor está cerca de los que le buscan. Entonces, ¿cuál es la clave? Hay que buscarlo. Y no lo vamos a buscar viniendo solamente a las reuniones. Hay que hacer algo más. La salvación es gratis, la dio el Señor, como dije al principio. Pero si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, si usted quiere que la unción de Dios vaya con usted, que usted cargue una atmósfera, entonces tiene que buscar a Dios. Tiene que tal vez madrugar. Si usted entra a las 7 de la mañana, levántese a las 5 o a las 6 a orar. Haga el tiempo necesario. Fíjese que cuando usted ora en la madrugada, 3, 4, 5 de la mañana, de repente se le van a presentar espíritus demoníacos. Hace unos días atrás estaba orando yo una de esas horas y de repente se cargó la atmósfera, sentí un miedo fuerte por la espalda. Había una presencia que te va a intimidar para que no sigas orando. Pero si sigue clamando a Dios, tienes la palabra del Señor para declararla, y declara la palabra y echa tu espíritu que está ahí, proteges tu casa, tu hogar, tu familia, y el espíritu se va. Pero hay que buscar a Dios, hay que buscar al Señor. Muchas veces alguien de tu familia o algún conocido necesitó de tu oración y tú no estabas disponible. Tal vez alguien cercano a ti necesitó un día de que tú oraras por él, de que tú pelearas la batalla por él, y tú no estabas. Es como cuando el Señor Jesús necesitó, dice que llevó a los discípulos al huerto, a aquel lugar, y le dijo, orad aquí mientras yo voy y vuelvo.
volvió y lo encontró durmiendo. Despertar, le dijo, dormilones. Partió de nuevo a solas más allá, vuelve de nuevo y otra vez estaban durmiendo, porque era de madrugada sin duda. Y después le dice que a la verdad el espíritu está predispuesto, está dispuesto a orar, ¿cierto? Pero la carne es débil. Usted tiene que crucificar la carne todos los días. Dice la Escritura, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. El que quiere ser mi discípulo, dice en otra parte, niéguese a sí mismo. Eso significa crucificar la carne, crucificarla a la comodidad, al sueño. Aunque su carne nunca va a querer alabar a Dios, la carne nunca va a querer orar. De hecho, cuando usted ora empieza a bostezar, empieza a los dolores, empieza la distracción, porque la carne se opone a lo de Dios. Pero usted tiene que crucificarla, tiene que orar, tiene que clamar a Dios, levantarse de madrugada si es posible, si en el día no tiene tiempo, tiene que hacerse el tiempo. Que Dios nos ayude, porque como hemos leído al principio, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que necesitamos tomar toda la armadura de Dios, dice la Escritura, porque nuestra lucha no es con personas, son con espíritus, con huestes. Que Dios nos ayude. A veces en la noche usted siente un ruido en su casa, golpe en el techo, son espíritus, saetas que manda el enemigo. A veces ataques hechiceros que llegan. Pero usted tiene que estar ahí disponible para reprender eso y proteger su hogar, su familia. Y cuando usted lo hace, esas cosas desaparecen, ya no ocurren más. Pero hay que dar la batalla, hay que dar la lucha. Cuando usted declara la palabra de Dios, el enemigo tiene que huir. Dice la Biblia que tenemos que someteros a Dios y resistir al diablo. Ese es el orden. Primero tiene que someterse a Dios. No puede usted resistir al diablo y el diablo dice, huirá de vosotros, huirá de ustedes. Pero lo primero es, sométanse a Dios. Someteos a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Amén. Y una forma de someterse a Dios es acatando la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia no está leyendo un libro. Usted está viendo que Dios le está hablando. Está viendo prácticamente la cara de Jesús, hablándole cara a cara. Un día Jesús habló un poco áspero y la gente que lo seguía se empezaron a ir a la casa, botaron lo que tenían. No, nos vamos, está hablando muy fuerte. Y quedó él con los discípulos y les pregunta, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. La palabra de vida a veces nos incomoda, porque es palabra viva. Dice que la espada de doble filo, cortante, amén, que penetra hasta las coyunturas. Que Dios nos ayude. Y finalmente, no quiero alargarme porque ha pasado el tiempo, ya estoy por terminar. La oración, la última parte nos decía que teníamos que orar, amén. Cuando usted tiene la palabra de Dios, la declara, a lo mejor se memoriza algunos versículos, porque fíjese que un día un varón me dijo, yo pongo toda la noche el Salmo 91 abierto en mi velador. ¿Y de qué te sirve que lo ponga abierto en el velador si ni siquiera sabe lo que dice? Tenemos que vivir la palabra. Muchas veces creemos que es un amuleto o como una medallita que nos va a librar de brujería, de cosas. El Señor, la Biblia es la palabra viva de Dios y tenemos que tenerla en nuestro corazón, conocerla, practicarla. Dice la Biblia en una parte que aconseja al joven Timoteo que se maneje bien en la palabra, que la maneje de derecha, izquierda, en todos lados, que la pueda manipular bien, conocerla, en otras palabras. Porque el diablo muchas veces te ataca por la palabra, la tergiversa, pero te ataca. Jesús quiso tergiversarlo un poco, pero el Señor conocía la palabra porque Él era la palabra. Y le respondió las 3 veces y tuvo que huir.
el diablo lo va a hostigar a usted hasta 3 veces. Pero usted resiste con la palabra de Dios, después huye. Amén. Que Dios nos ayude. Y finalmente dice que tenemos que orar. La última parte del texto nos decía: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, decía el apóstol, a fin de abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. La palabra de Dios, tal como hoy día, muchas veces los hermanos hoy día estaban predicando ahí en la esquina, no sé dónde, pero esa palabra llega ahí nomás, y está muy bien los que escuchan. Pero por ejemplo, nosotros hemos tenido reportes del programa de televisión, de las redes sociales, que lo han escuchado en Estados Unidos, que lo han visto la palabra en Europa, en otros países, porque la palabra de Dios corre por todos lados, y tenemos que usar todas las herramientas posibles, disponibles. Y si usted tal vez no predica y quiere participar de aquello, también puede aportar con una ofrenda. El pastor decirle: esto es para el programa de televisión, o este es para el programa de las redes sociales. Todos los viernes a las 8 y se repite el domingo. Se predica y eso llega a miles de personas. A veces vemos las estadísticas, lo han visto miles de personas. Porque nosotros revisamos las estadísticas, hemos recibido comentarios y pedidos de oración desde otros países. Porque la palabra de Dios, como dijo Pablo, no está presa. Él estaba preso, pero la palabra de Dios es libre y vuela por los aires, por las emisoras, por los satélites, por las ondas, y Dios la lleva donde Él quiere y la lleva a quien la tiene que escuchar. Así como en esta hora hay muchos que la están viendo a través de las redes sociales. Esta palabra está llegando a tu vida y te dice que Dios está contigo, que tienes que vestirte de la palabra de Dios, atesorarla y vestirte de toda la armadura, porque Dios te librará. Amén. ¿Cuántos están aburridos? Recuerden que, ¿cuántos saben que el apóstol Pablo tenía el Espíritu de Dios? Sin embargo, un día se le quedó dormido uno. Estaba predicando Pablo y se alargó. Dice la Biblia que eran como la medianoche. Y había uno sentado en una ventana en un tercer piso y empezó a cabecear. Y se mandó al suelo y se mató. Quedó desnucado ahí en el suelo. Pero Pablo oró por él y lo restauró. Amén. Si a Pablo se le durmieron, que a mí se me duerman 1 o 2, gloria a Dios. Amén. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos están contentos con el Señor en esta hora? Orando en todo tiempo. Fíjese que con esto vamos a finalizar con el ejemplo de Daniel, del profeta Daniel. A Daniel le tejieron una trampa para liquidarlo. No podían soportar que Dios lo haya levantado. Daniel estuvo a la derecha de 3 reyes, de 3 varones importantes, emperadores, podríamos decir. Estuvo con Nabucodonosor, fue consejero de ellos, del rey Darío, y el otro era Ciro el persa. Amén. Estuvo con esos 3 varones en eminencia, en cargo de importante, siendo consejero, dándole palabra de Dios ahí, pero la gente no lo soportaba, no podían ver un hijo de Dios arriba. Recuerden que lo mismo hicieron con Sadrach, Mesach y Abednego, que eran hombres sin falla, hasta que los lograron meterlos a ellos al horno de fuego. Cuando los metieron al horno de fuego estaban contentos los brujos, los hechiceros, los consejeros del rey, pero el rey se paró y preguntó: oye, ¿no fueron 3 los que echamos al horno de fuego? Así es, su majestad, le dijeron. ¿Cómo yo veo 4? Y el 4 tiene semejanza a hijos de los dioses, porque Dios estaba en medio de ellos en el fuego. Dice la Biblia: cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te anegarás. A lo mejor vamos a tener que pasar por ahí, por las pruebas, por las dificultades, pero no nos van a destruir, no nos van a tirar a tierra, porque Dios va con nosotros, Dios va contigo. A lo mejor pasaste una prueba muy difícil, una prueba que mucha gente en el mundo no es capaz de llevarla, y terminan quitándose la vida, poniéndose un revólver en la mente, en la cabeza.
pero tú la estás pasando porque Dios está contigo, porque Dios va a tu lado. Amén. Y Dios te va a levantar y un día te acordarás de lo que pasaste y dirás cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo, porque te ha sacado a victoria. Donde otros perecen, donde otros terminan con su vida, terminan derrumbados, tú sigues en pie porque no vas solo, no vas sola. Tú vas de la mano de Dios. Tal como el lema del programa radial que teníamos tiempo atrás y del ministerio, aparte que era el título Caminando con Cristo, porque caminamos con Él, caminamos a cielo abierto. Amén. Y entonces estos varones hicieron la trampa para aquel varón y dice, lo tengo aquí, dice, entonces los gobernadores sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Fíjese que el diablo lo atacó con un acto legal. Hoy día el diablo está haciendo legalidad, cosas horrorosas, en proyectos de ley para perjudicar a la iglesia, para perjudicar el cristianismo, para perjudicar los valores cristianos, todo con ley. Esto dice la ley. ¿Pero qué hizo Daniel? Entonces dice, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Dice la Biblia, aquí viene lo importante, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, porque era una ley. Fíjese que cuando tomaron preso a los discípulos, cuando Jesús había resucitado, lo azotaron y le dijeron, no prediquen más en este nombre. Juzguen ustedes a quién tenemos que obedecer, a los hombres o a Dios. Era ley, pero ellos obedecieron la palabra de Dios. Entonces no te atemorices con lo que dice la ley afuera, con lo que dice la autoridad, con lo que dice tu jefe, con lo que dice el que está por sobre tu cabeza, que te quiere cerrar puertas. Tú sigas haciendo la voluntad de Dios, porque Dios está contigo. Amén. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día. Oraba, daba gracias delante de su Dios, y aquí viene lo bueno, como lo solía hacer antes. ¿Se acuerda que le dije? La oración siempre va con perseverancia, siempre va con constancia, con permanecer en la oración. No es de un día, no de otro. Dice que abrió las puertas y empezó a orar como lo hacía siempre, porque era un hombre de oración. Y cuando hay un hombre, una mujer de oración, ni el infierno prevalece contra él, porque no va solo, sino que va Dios con esa persona. Amén. Dios va contigo. Dice la Biblia que las puertas de Hades no prevalecen contra la iglesia, porque la iglesia busca el rostro de Dios, tiene comunión con Dios. Amén. Entonces, conclusión, tenemos que armarnos con la armadura de Dios. No es opcional, es esencial para nuestra vida cristiana. Fíjese que hay una idea, un pensamiento que dijo un varón también usado por Dios en el siglo XIX, Charles Spurgeon. ¿Cuántos han escuchado o leído de él? Ese varón un día llegó a ganar para Cristo 10 millones de personas. Andaba por ahí con Billy Graham. Entonces, ¿qué me dice? Este varón dice, sin la armadura el creyente es presa fácil del enemigo, pero con ella se convierte en un vencedor en Cristo. Pablo se ponía la armadura de Dios. Pablo era azotado, era metido a la cárcel, de hecho estaba en prisión cuando escribe esta carta, pero él empieza a predicar, a mandar cartas a todos los lugares, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no la pueden poner presa. La palabra de Dios corre en este tiempo, corría en ese tiempo y corre en este tiempo. Amén. Que Dios nos ayude. Y Pablo se ponía la armadura de Dios. Por eso él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos pueden decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece?
y le entregamos a nuestro hermano.